El siguiente orden, Coleoptera, que significa alas de estuche, es donde encontramos a los famosos escarabajos, mayates, toritos, abejorros, etc. Es un grupo bastante diverso y por lo tanto tiene o puede presentar una gran cantidad de nombres comunes a lo largo de la distribución que presenta. Es un orden que presenta casi 400.000 especies. En algunas de las fuentes o algunos de los autores los consideran el orden más diverso, el más rico en especies dentro de Insecta, pero es una categoría discutible, ya que también Hymenoptera, donde están las abejas y las avispas, es un grupo altamente diverso. Pero bueno, hablando de Coleoptera, como decía, se conocen casi 400.000 especies y varían bastante en tamaño, desde algunos grupos como la familia Tilidae, que van de 1 a 2 milímetros, hasta grupos de Cerambicidae y Scarabaeidae, que alcanzan prácticamente los 20 centímetros de largo. La coloración, como pueden ver, es muy variable también, desde colores negros, mate u opacos, blancos, hasta grupos de coloraciones iridiscentes o tornasoles, pasando por grupos dorados y plateados, tonalidades metálicas, grupos sin vellosidades o lisos y grupos llenos de vellosidades. Entonces vamos a encontrar una gran diversidad dentro de Coleoptera, pero todo el grupo presenta aparato bucal masticador, antenas de forma variable que pueden ser geniculadas, capitadas, lameladas, filiformes, y todos presentan el primer par de alas modificados como élitros. Podemos encontrar dos morfologías básicas dentro de Coleoptera, digamos el escarabajo típico con su cabeza, pronoto bien definido y los élitros cubriendo todo el abdomen. Y otro grupo que son escarabajos alargados, también con cabeza y pronoto bien definidos, pero los élitros cortos, generalmente dejando descubiertos prácticamente todo el abdomen. Esas serían las dos morfologías básicas, por así decirlo, o más comunes dentro de Coleoptera. Aquí podemos ver a un escarabajo con las alas abiertas. Podemos ver el primer par, los élitros, que habíamos mencionado que son alas que pueden ser bastante esclerosadas y que no se ven las venas. Y el segundo par de alas, que son membranosas y son las que se usan de manera activa durante el vuelo. Podemos ver que la morfología es variable, desde bichos completamente redondos hasta bichos alargados, con modificaciones ya sea en aparato bucal, en patas, en antenas, pronoto, élitros, etc. Algunas de las familias que podemos encontrar: Staphylinidae, son escarabajos alargados, que son los que veíamos con los élitros cortos. Pueden tener cuellos bien diferenciados, el abdomen queda descubierto, los élitros no lo tapan, lo cual permite que este abdomen sea más flexible que el de otros grupos de escarabajos. En ocasiones se pueden confundir con tijerillas, pero si los vemos detenidamente podemos observar que al final del abdomen no hay pinzas, no hay cercos modificados como pinzas. Miden de 1 milímetro hasta bichos que pueden llegar casi a los 4 centímetros. Las antenas son de forma variable, pueden ser filiformes, pueden ser capitadas, etc. Y pueden ir de los 2 antenómeros hasta 11 antenómeros. El pronoto también puede ser de forma variable, alargado, redondeado, cuadrangular. Fórmulas tarsales de muchas combinaciones, desde 2 tarsómeros por pata hasta 5 tarsómeros por pata. Son grupos principalmente depredadores,
También se pueden alimentar en materia en descomposición, en materia orgánica en descomposición, lo que serían los grupos saprófagos. También hay micófagos que se alimentan de hongos, coprófagos alimentándose en excrementos y necrófagos alimentándose en carroña. Se les ha empezado a usar en control biológico, ya que tanto adultos como larvas son buenos depredando. Scarabeide es una de las familias más comunes, más populares. Es donde encontramos a los escarabajos, a las gallinas ciegas, a los mayates. Miden desde 1 milímetro hasta bichos de más de 11, 12, incluso casi a los 18 centímetros. Tienen de 7 a 10 antenómeros y la mayoría de los escarabeidos presentan antenas lameladas, presentando unas lamelas que pueden ser de 3 a 7 artejos de los apicales, con apariencia aterciopelada. Y también algo característico de Scarabeide es que, a pesar de tener una morfología más o menos común entre todos los grupos de escarabeidos, el cuerpo es más o menos redondeado y de manera dorsal no podemos ver las mandíbulas. En la cabeza no podemos ver las mandíbulas de manera dorsal. El clípeo de la cabeza nos impide ver las mandíbulas. Aquí lo que vemos en la orilla de la cabeza es el clípeo. Muchos de ellos presentan tibias aplanadas y armadas con espinas y dientes, lo que permite que puedan cavar o cortar tejido. Presentan 5 tarsómeros por pata, generalmente 2 uñas que pueden ser simétricas o asimétricas, y presentan gran variedad de hábitos alimentarios, habiendo insectos, escarabajos de Scarabeide coprófagos, alimentándose en excrementos, fitófagos, que pueden ser, por ejemplo, defoliadores o rizófagos, necrófagos, saprófagos, micófagos, etc. Aquí podemos ver las antenas lameladas y podemos ver que el clípeo cubre las mandíbulas. Muchos de ellos presentan superficies aterciopeladas, coloraciones aposemáticas. Muchos de ellos presentan cuernos cefálicos y cuernos pronatales, algunos con gran cantidad de vellosidades en el cuerpo. Podemos ver las tibias con espinas, las uñas que pueden ser muy largas en algunos de ellos. Aquí volvemos a ver variedad de cuernos cefálicos y pronatales. El grupo de los mayates, que es uno de los mejores volando, ya que pueden, después de abrir los élitros y sacar las alas membranosas, prácticamente pueden volver a cerrar los élitros. Otros de los grupos de Scarabeide, cuando vuelan, mantienen abiertos los élitros. Los escarabajos peloteros, que son bastante importantes en la reintegración de materia orgánica al suelo y que son bioindicadores del estado de conservación de ecosistemas terrestres. La famosa gallina ciega, que, como ya habíamos mencionado anteriormente, las gallinas ciegas no es ni una sola especie ni un solo género, es un complejo de especies que abarca 3 géneros comúnmente. El más distribuido es Filófaga, que son del grupo de los escarabajos que muchos les dicen chicatanas o cacahuatitos. Igual que toda la familia de Scarabeide, presentan larvas escarabeiformes en forma de C o de U. Los adultos generalmente de color café. Otro género también que conforma el complejo gallina ciega es Anómala, que estos podemos ver que presentan variación entre la coloración del pronoto y de los élitros.
y ciclocéfala, que también, a pesar de ser color café generalmente, presenta patrones de coloración en el cuerpo. Entonces, filófaga, anómala y ciclocéfala son los tres géneros que están formando el complejo gallina ciega. La mayoría de las gallinas ciegas son rizófagas, pero también hay gallinas ciegas que se alimentan de materia orgánica en descomposición. También, por ejemplo, podemos encontrar que hay especies de gallinas ciegas o mejor dicho, hay gallinas ciegas, gusanitos en esta forma, que no pertenecen a las familias que causan o que son parte de las plagas de gallina ciega. Y hay otros que sí. Generalmente los que forman las gallinas ciegas son dentro de las subfamilias Dinacine y Melolontine. Otra familia también de importancia es Buprestidae, que es donde encontramos a los escarabajos gema. Estos escarabajos podemos ver que tienen forma como de bala, ya que sus élitros se van haciendo cada vez más delgados hacia la punta, más angostos, mejor dicho. Miden de 2 milímetros a 80 milímetros, tienen abundante puntuación, con sedas y escamas en la superficie del cuerpo. La coloración es variable, muchos de ellos de tonalidades metálicas muy llamativas. La cabeza está insertada en el protórax, es decir, no la pueden mover. Las antenas pueden ser aserradas o filiformes y las patas son delgadas con los tarsos lobulados ventralmente. Tienen 5 tarsómeros por pata y las larvas son gilófagas o saprogilófagas, es decir, alimentándose en madera de árboles vivos o alimentándose en madera de árboles muertos. Los adultos generalmente son foliófagos o se pueden alimentar también de savia o polen. Las larvas se ven como si tuvieran una cabeza ancha, pero en realidad lo que vemos es la cabeza insertada en el primer segmento del tórax. Pueden ser también de tamaños grandes y, como decíamos, ellas son las que van a ser las plagas en árboles vivos. Y también se pueden alimentar en árboles muertos y en ese caso estar ayudando a la reintegración de materia orgánica al suelo. Otra familia también de importancia, Coccinellidae, las catarinas o mariquitas, son de cuerpo robusto, circular, convexo, redondeado, de generalmente lustroso y brillante, y en la región ventral más plano. La coloración es variable, pueden ser rojas, amarillas, naranjas, etc., con manchas negras o blancas, o ser de una coloración más uniforme. La cabeza también está parcialmente insertada en el pronoto. Antenas de 10 a 11 artejos con una masa poco evidente de 3 antenómeros. Si se alcanza a ver que están más ensanchadas en la punta de las antenas. Los élitros son lisos, con poca puntuación y generalmente sin estrías. Y tienen 4 o 3 tarsómeros por pata. La gran mayoría son depredadores y se usan en el control biológico de áfidos y mosquitas blancas. Pero también hay algunos grupos que son fitófagos, generalmente defoliadores. También hay grupos palinófagos, es decir, que se alimentan de polen, y grupos micófagos que se alimentan de hongos. Sus larvas son eruciformes y son activas depredadoras de áfidos y mosquitas blancas. Meloide es otra familia que también tiene especies plaga. Meloide tienen el cuerpo ovalado o alargado, generalmente de consistencia blanda, miden de 7 a 25 milímetros, la coloración puede ser negra uniforme, grisácea, café, o tener combinaciones de colores llamativos. La cabeza es grande y cuadrada, con un cuello corto bien diferenciado.
que lo podemos notar. El protórax es más angosto en la base, que la base de los élitros. Aquí podemos ver, este es el pronoto y la base de los élitros es más ancha. Las antenas son filiformes, generalmente con los artejos ensanchados en la parte media. Las patas son largas y delgadas. La fórmula tarsal es 5-5-4, es decir, 5 tarsómeros en las propatas, 5 en las mesopatas y 4 en las metapatas. Las uñas son simples o pectinadas y se alimentan de hojas, flores, y hay algunos grupos que son depredadores. Algunas de las especies presentan hembras cuyo abdomen es mucho más grande que los élitros y quedan descubiertos. Meloide presenta cantaridina y puede causar quemaduras o irritaciones de la piel. Varias de las especies de meloide presentan hipermetamorfosis o metamorfosis holometábola, pero que cada etapa, cada instar o cada etapa, cada estadio larval va cambiando de forma. Cerambicidae también es una familia de importancia como plaga forestal. Cerambicidae son de cuerpos alargados, ligeramente convexos o aplanados, con una coloración variable, algunos con coloraciones muy llamativas. Las antenas son muy largas, en varios de los grupos son más largas que el cuerpo. Se pueden doblar hacia atrás y sobresalen de la cabeza, ya que su base, la base de la antena, está como en una protuberancia de la cabeza. Eso permite también o facilita que las puedan doblar sobre el cuerpo. Estas antenas son filiformes o aserradas, y esos tubérculos donde están insertadas las antenas quedan parcialmente rodeadas por los ojos. Este es el ojo compuesto y, si se fijan, rodea parcialmente la base de las antenas. Los tarsos son pseudotetrámeros, es decir, que tienen 5 tarsómeros por cada pata, pero el cuarto tarsómero generalmente es muy pequeño y queda cubierto por los lóbulos del tercer tarsómero. Entonces, a simple vista se ve como que tienen 4 tarsómeros. Sus larvas son gilófagas o saprogilófagas, y los adultos se pueden alimentar de néctar, polen o savia. Tienen mandíbulas muy fuertes y pueden dar mordidas fuertes, pero no presentan veneno. Bueno, a excepción de una especie de Brasil que tiene veneno y la puede inyectar con las antenas. Pero aquí en México ningún cerambícido presenta veneno. Podemos ver las coloraciones bastante variables, algunos alcanzando tamaños considerables, más de 13-14 centímetros en algunos casos, como el escarabajo arlequín, el que estamos viendo, que algo característico de esta especie es la longitud de sus patas delanteras. Las larvas también son ápodas vermiformes con la cabeza insertada en el pronoto o en el protórax, y ellas se alimentan de madera de árboles vivos o de madera en descomposición. Chrysomelidae es una familia hermana de Cerambicidae. Comparten algunas características, pero ellos son de cuerpos más redondeados o pueden ser alargados, etc., midiendo hasta más de 3 centímetros. La coloración es muy variable, desde coloraciones opacas hasta coloraciones metálicas. La cabeza a veces oculta por el pronoto. Antenas de 9 a 11 antenómeros, más cortas que el cuerpo y no las pueden doblar sobre el cuerpo. La fórmula tarsal es 5-5-5, pero pseudotetrámeros, o puede ser 4-4-4. Chrysomelidae en ocasiones son confundidas con las catarinas, con Coccinellidae, pero a diferencia de Coccinellidae son principalmente fitófagos y se alimentan de hojas y semillas. Varias especies de Chrysomelidae son plagas.
defoliadoras y generalmente tienden a dejarse caer de las hojas y de las ramas cuando se sienten en peligro. Dentro de ellos encontramos a los escarabajos tortuga, que suelen ser muy llamativos, muy carismáticos por las formas tan peculiares que presentan, con los bordes de los élitros y el pronoto semitransparentes. Brentidae es otra familia de importancia agrícola. Son de cuerpos angostos y alargados o de cuerpos periformes, es decir, en forma de pera. Pueden ser de coloraciones negras, cafés o tener manchas amarillas. Miden hasta 4 centímetros. La cabeza presenta un pico, está alargada, pero ese pico al final presenta mandíbulas. No es un aparato bucal picador chupador. Los bréntidos presentan aparato bucal masticador, solo que la cabeza se alarga formando un pico o rostro, y generalmente esta cabeza es más alargada que el pronoto. El labro no es visible y los palpos son reducidos e inmóviles. Las antenas son rectas, no geniculadas. Pueden ser filiformes, monoliformes o clavadas, de 9 a 11 artejos, y cuando son clavadas presentan una masa formada por 1 a 3 artejos apicales. La fórmula tarsal es 5-5-5, pero son pseudotetrámeros y son fitófagos, alimentándose en hojas, savia o flores. Curculionidae es una familia también de importancia agrícola. En ella encontramos de manera tradicional a los gorgojos, a los picudos y a los descortezadores. El cuerpo es variable en forma, pueden ser robustos y pueden ser glabros, es decir, lisos, o presentar pubescencia o escamas. La coloración es muy variable y pueden ir desde menos de 1 milímetro hasta 4 centímetros. La cabeza presenta el rostro, ese pico generalmente bien desarrollado, y podemos ver que al final de ese rostro están las mandíbulas. Tanto en Brentidae como en Curculionidae pueden ver que en ese rostro están las antenas. Las antenas no se quedan en la base de la cabeza, sino que se mueven a la punta del rostro, o casi a la punta del rostro. Tienen antenas geniculadas, eso sí es característico de Curculionidae, antenas geniculadas o acodadas, de 7 a 11 artejos y una masa de 1 a 4 antenómeros. Las patas generalmente largas y fuertes, la fórmula tarsal 5-5-5 o pseudotetrámeros, y hay grupos fitófagos, defoliadores, hay grupos gilófagos alimentándose en madera, y hay grupos espermatófagos que se alimentan en semillas. La coloración también es muy variable, ya habíamos mencionado algunos lisos, algunos con vellosidades y escamas. Algunos tienen los picos más cortos, algunos más pronunciados. Y está la subfamilia Scolitinae, que es donde encontramos a los descortezadores, como los descortezadores de los pinos. Son escarabajos bastante pequeños, de unos cuantos milímetros. No presentan el rostro alargado o no presentan ese rostro característico de Curculionidae. Y en la parte trasera de los élitros, en el declive, suelen presentar protuberancias o espinas. También presentan mechones de vellos, tanto en élitros como en cabeza. Y estos generan galerías debajo de la corteza. Cada una de estas galerías se colocó en ella un huevo y es la galería que forma la larva antes de alcanzar el estado adulto. El problema con los descortezadores es que propagan un hongo que es el que generalmente causa la muerte de los árboles. Y cada vez que van a salir los nuevos descortezadores adultos, recogen esporas de este hongo y cuando llegan al otro árbol
utilizan este hongo para que les ayude a procesar o a digerir la madera, y ellos se comen la madera que ya fue, digamos, ablandada por el hongo. También algo interesante de los descortezadores es que los géneros producen galerías de formas diferentes, entonces pueden llegar a saberse qué género está causando el daño.